Bueno, ya estamos de regreso en esta cobertura especial de TVU en estas primarias 2013 y tal como se lo anunciábamos, me encuentro junto a Francisco Gatica, analista del Centro de Estudios de Cor Biobío, para ver cómo está realizándose este proceso acá en nuestra región del Biobío. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Francisco, lo primero, han pasado ya varias horas, las mesas se constituyeron a las 8, no ha sido tan escasa la cantidad de votantes que han ido, pero sí marca una tendencia que ya se esperaba. ¿Cuál es el análisis que realiza usted, que son las 10 para las 3 de la tarde? Bueno, principalmente era predecible que quizá fuera mucho más lenta la asistencia de la gente a votar. Las estimaciones te dicen que en realidad va a ir cerca de un 15% de personas a votar. En Encuesta Mori incluso hablaba de un 13,5%. Disculpe, pero el gobierno dice que es exitoso si es un 10%. Sí. Eso significa que en la región del Biobío dirían, si votan más de 200.000 personas, en realidad es un proceso que ya cumplió sus expectativas. La cultura política nuestra está recién incorporando el tema de las primarias. La ciudadanía todavía no tiene clara cuáles son las dimensiones que tiene este proceso, que es un proceso muy bueno. Por lo tanto, tenemos que esperar que este proceso se tome su tiempo para que la gente tenga esta cultura y sepa que lo que se está decidiendo hoy día son temas relevantes para el país. O sea, en materia local, hablemos de nuestra región, ¿se habría cumplido entonces con las expectativas o se superaron? Yo creo que hay que ver lo que sucede al cierre de las mesas y hay que ver bien todos los conteos, finalmente. A nivel nacional se ha hablado de un 13, y algo, el gobierno definió 10. Escuchaba hoy día en la mañana un senador que hablaba de un 15%, o sea, es más o menos las expectativas que uno debe tener, siempre considerando que son las primarias que tenemos institucionalizada y formal y por ley, por lo tanto es un proceso que está recién experimentándose con él. O sea, obviamente al cierre vamos a conocer los balances, pero hablemos un poco de las propuestas. Sí. Ustedes pertenecen a una agrupación muy regionalista, ¿cierto? Sí. La Cor Biobío, pero da la sensación que no todos los candidatos tuvieron una propuesta clara, los precandidatos en este caso, frente al tema de regionalización, descentralización. A lo mejor por eso va también el desinterés de las regiones por votar. Sí, efectivo lo que se plantea. Efectivamente, si uno mira los programas, el tema de descentralización o regionalización todavía no ha sido tocado. Nos quedamos con temas sectoriales que probablemente tengan atingencia, pero no habla justamente del tema de la regionalización. Cor Biobío hizo una reunión con los candidatos en Santiago en el mes de junio, el 12 de junio, donde le presentó su propuesta a los precandidatos que estaban aquí, asistieron casi todos. Y en el fondo son 14 propuestas que plantea Cor Biobío que están alineadas con lo que plantea la OECD. Por ejemplo, mecanismos para atracción de capital humano, mayor nivel de transferencia de competencia a los gobiernos regionales, un presidente del Consejo Regional que tenga mayores atribuciones, que pueda también conversar igual a igual con el intendente. Hay diferentes medidas que van orientadas a lo que plantea la OECD y que Cor Biobío se las entrega, se las expone a los diferentes precandidatos. También en el mes de julio Cor Biobío contempla ya con los candidatos la firma y los compromisos asociados al tema de la descentralización, regionalización y lo que se proyecta hacerlo en la región de Biobío. O sea, hay que esperar entonces en materia de candidatos, no de precandidatos en el fondo. No, yo creo que hoy día, incluso a nivel de precandidato, era complejo y creo que las expectativas también decían esto, era complejo tener programas. Okay. A nivel de, por ejemplo, la nueva mayoría, había un gran abanico de candidatos, lo cual dificulta mucho más la construcción de programas. También en la alianza también es complejo, por lo tanto, la construcción programática la vamos a ver ahora. Es muy probable, y ahí vamos a tener probablemente mayor riqueza de discusión, presentación de documentos. Uno puede prever que ya las comisiones están trabajando, pero la discusión más programática se va a ver a partir del mes de agosto. Del mes de agosto en adelante. Hablemos de una encuesta que ustedes presentaron hace un par de meses ya, pero marcaba algún tipo de tendencia, percepciones políticas y contingencia del Centro de Estudios de Cor Biobío, que hablaba de preferencias vinculadas, por ejemplo. ¿Quién cree usted que va a ganar las primarias? Michelle Bachelet decía esto. Comentemos un poco las cifras que se manejaban en ese momento. Claro, esta es una encuesta que se tomó en el mes de marzo. En ese instante estaba Lawrence Corbyn. El panorama político cambió con la bajada de Warren y la entrada de Longueira. Y en ese instante, claro, la Michelle Bachelet aparecía con una clara preferencia en los votos. Ahí lo interesante es que la misma encuesta de Cor Biobío plantea que hay un 52,8% de los potenciales electores que no se identifica con un partido político. Se sienten independientes. Se sienten independientes. ¿Y eso qué significa? Significa de que probablemente tengamos todavía una parte importante del electorado que no se ha definido. Las personas que están yendo a votar hoy día es el voto probablemente más duro, el voto que o defiende algo o tiene una postura muy clara, muy definida. Ese es el 13 o el 15%. El otro porcentaje todavía tiene que definirse.
Por lo tanto, tiene que decidirse. Por lo tanto, vamos a ver claridad y vamos a ver toda una estrategia para tratar de acercarse a ellos. Si uno mira la encuesta que ocurrió en aquella época, claro, los partidos, uno hacía la suma de los partidos de la alianza, era algo así como un 21,9% de los que efectivamente se decidían, y si uno tomaba la suma de los partidos de la nueva mayoría, era un 20 algo, un 21%, o sea, había mucho equilibrio. Sin embargo, quedaba todo este universo que abordar. Me imagino que ustedes también van a trabajar en una nueva encuesta, ahora que hayan definiciones claras, entran otros personajes también. Sí, así es. Claro, el panorama político cambia mucho a partir de hoy, porque entramos en carrera. ¿Y qué significa eso? Significa de que va a haber todo un proceso de transacción política entre las personas que no están primeras, que son los segundos o los terceros, y donde efectivamente se empiezan a rearmar los comités, se empiezan a rearmar y se tiene que empezar a reconstruir lealtades dentro de cada una de las coaliciones políticas. Entonces vamos a tener un periodo ahora muy interesante. Confirmar los respaldos. Confirmar los respaldos, donde ya uno ve que hay ciertas inclinaciones. Por lo tanto, de ahora en adelante se marca no un borrón cuenta nueva, pero sí se tienen que reorganizar los equipos y se empiezan a reorganizar los discursos. Me imagino que también de hoy se aprenden muchas cosas. Obviamente, insisto, son las 3 de la tarde, no tenemos claridad, faltan 3 horas para que la gente vaya a votar, pero luego de las primarias, ¿qué pasa con los futuros procesos electorales vinculados a la poca participación? ¿Funcionó el voto voluntario finalmente? Yo creo que esa discusión es muy interesante. Yo creo que sí, la inscripción automática era pertinente, era muy necesario. Ahora, sobre el voto voluntario, yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que el voto tiene que ser obligatorio, porque así como uno paga impuestos para la construcción de la arca fiscal, uno tiene que aportar con su voto para la construcción de las políticas del Estado. Yo creo que hay una asimetría. Es importante que una elección presidencial tenga un voto mayoritario, tenga una mayor cantidad de votantes. Por un tema, yo creo que el proceso de primaria que estamos viendo hoy día es un proceso legítimo, en términos de que independiente de la cantidad de gente, se dio una discusión, se dio un debate, todas las personas tienen posibilidad de ir a votar. Hay toda una discusión sobre si yo me inscribí, firmé por alguna cruzada ecologista y que no pudiera votar. Sí, respecto a eso mismo, Francisco, le pregunto, ¿se deslegitima este proceso por situaciones como esa o también por falta de información? Mucha gente me dice, yo hasta el momento que me entregaron el voto, yo no entendía qué estaba haciendo ahí. Claro. También hay una equivocación comunicacional de pronto. Yo creo que la legitimidad del proceso no solamente está asociada a la cantidad de votos, sino está asociado también a ciertas condiciones previas al proceso de votación. Llámese información, llámese debate, llámese un conjunto de elementos que hacen que esto sea posible. Yo creo que probablemente en este caso de las personas que firmaron por alguna cruzada ecologista, firmaron por alguna cruzada y aparecen inscritas en un partido político, ellos tienen la obligación de ir al CERVEL y aclararlo, ¿vale? Porque en el fondo alguien mal lo utilizó y tengo entendido que el CERVEL lo va a investigar, porque han habido varios casos de eso. Pero no pierde legitimidad el proceso, porque el proceso sí contó con un debate, sí contó con candidatos claros, sí contó con todo un proceso, hitos que son importantes en democracia. La importancia de las primarias radica en que los programas políticos se perfeccionen cuando hay discusión. Esa es la clave. Si hay discusión, los programas políticos se van perfeccionando. Y eso significa de que lo que llega finalmente a la ciudadanía son programas depurados, ¿vale? Por lo tanto, esa es la clave de la legitimidad. Perfecto, son temas importantes que por supuesto no nos podemos aventurar, falta un poco todavía, pero vamos a seguir atentos, en particular el tema de la participación. Yo creo que sí superó las expectativas de muchos. Sí, así es. Le queremos agradecer esta entrevista. Muchas gracias. Hemos conversado con Francisco Gatica, analista del Centro de Estudios de Cor Biobío. Por supuesto, esperamos tenerlo más tarde con nosotros a ver los resultados de las primarias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Por la tardes. invitación. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial, espérenos.